8 de la mañana, Beto. Como te lo adelanté al principio del programa, estamos en comunicación con Juan Carlos Jaén López. Él es un habitante de Bolivia, de la Santa Cruz de la Sierra. De Santa Cruz de la Sierra. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Beto Buceki y Ezequiel García te saludan desde Olavarría, provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Beto, Ezequiel, aquí dispuesto a contestar a su... Bueno, a ver, primero, es un placer tener la oportunidad de conversar con vos. No sabemos cuál es tu mirada de lo que está pasando en Bolivia. Primero, contanos qué edad tenés y a qué te dedicás. Bueno, tengo 35 años, soy doctor de nutrición. ¿Sos médico? Doctor de nutrición. Odontólogo, soy dentista, odontólogo. Ajá. Bueno, ¿cuál es la mirada, cuál es tu mirada acerca de lo que está ocurriendo en Bolivia y qué está pasando en este momento en Santa Cruz de la Sierra? Bueno, decirte, mira, que estas últimas 2 semanas ha pasado cosas muy terribles, lamentables en mi país, contra el ex partido del gobierno de Evo Morales y la población mayoritaria de Bolivia que estuvo rechazando la repostulación. El expresidente Morales ha vulnerado lo que es la constitución política del Estado en el tema de la reelección. Solamente tienen que haber 2 mandatos de manera continua, un mandato mejor dicho, ¿no? Pero sin embargo él ya estaba postulando como presidente por la 4ª vez. Entonces la mayoría de los bolivianos el 21 de febrero dijimos que no vaya, ganamos, o sea, ganó Juan Carlos, la población boliviana como él no. Juan Carlos, yo te pediría que trates de hablar un poquitito más lento porque la comunicación tiene algún eco, entonces para que te podamos entender con más facilidad todo lo que nos estás contando. Sí, perfecto. La población boliviana está en descontento con todo lo que ha pasado. El presidente Evo Morales ha estado de manera ilegal queriendo reelegirse. Ya, entonces, producto de esta situación, Bolivia ha entrado en convulsión social, ¿no? Entonces, fuimos a elecciones en la cual hubo fraude electoral. No es como ellos lo pintan a nivel internacional, mostrando como un golpe de Estado. O sea que para vos no es un golpe de Estado. Para vos es muy importante el dictamen que da la OEA. Nosotros mencionábamos hoy que no se puede tildar precisamente de derecha a Luis Almagro, que es el presidente de la Organización de Estados Americanos, que fue el árbitro de alguna manera, que cuenta o que dice que hubo fraude en las últimas elecciones en Bolivia. ¿Esto es realmente así desde tu punto de vista? En realidad el gobierno de Evo tuvo muchas reuniones con el presidente, con el encargado de la OEA, lo que es Almagro. Sí. Sin embargo, Luis Almagro. Como le indico, sí, Luis Almagro. Sin embargo, como le indico, acá hubo fraude en la mayoría de las mesas computadas, por lo menos donde yo asistí. Sí. Ganaba Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Igual en el área rural, todo hubo fraude. Entonces el levantamiento de la derecha, se podría decir, de la oposición, es por esa razón. ¿Vos entendés que podría haber habido otra solución antes de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder? O que, mejor dicho, no toman el poder, de que lo intimaran a Evo Morales a dejar el país, a abandonar la presidencia. Ahora se ha hecho cargo, aparentemente hasta el 22 de enero, la 4ª persona en la sucesión presidencial. ¿Hubiera habido, a tu entender, alguna otra solución posible? Obviamente que si el presidente se desenvolvía de la angustia de poder, como la mayoría de los bolivianos pensamos, me imagino desde mi punto de vista también, debería de anular las elecciones, él pedir al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional nuevas elecciones. Sin embargo, antes de los problemas, ¿no? Sin embargo, día que pasaba, él decía que no iba a renunciar. Entonces,
no había una solución pacífica para poder llevar a cabo esta situación. A ver, Juan Carlos, con respecto a la cuestión de los escrutinios, esta noticia se dio a conocer el 21 de octubre en Argentina. Vos como habitante de ese país, ¿cómo tomaste que se haya cancelado el escrutinio provisorio de las elecciones que fue en tu país? En realidad, según los ingenieros de sistemas, los que están especializados en este tema de las elecciones, en el conteo, en el escrutinio, se detuvo la información en una cierta hora. Entonces Sí. había una posibilidad de que alguien estaba manipulando la información, ya sea en el conteo, en la verificación de actas, porque la presidenta electoral entró en reunión, llamó a una reunión y ordenó que se detenga lo que es el conteo, cuando claramente se muestra que había casi igualdad con Carlos Mesa y Evo Morales para una posible segunda vuelta. Se hablaba de un balotaje. Sí, se hablaba bastante de balotaje, pero sin embargo justo cortaron y apareció al día siguiente Evo Morales ya como ganador y dijo que todavía hay que esperar los votos rurales. Sin embargo, no fue así. Ya ellos de manera fraudulenta llevaron a cabo esta situación. Producto de eso, hay detenidos en la Corte Electoral los responsables, el presidente de la Corte Electoral, como 5 están arraigados, están ya aprendidos para sus declaraciones. Juan Carlos, ¿cuál es la situación en este momento en La Paz, de acuerdo a lo que vos podés ver por televisión o por los medios de información? Nosotros escuchábamos anoche que grupos de adictos a Evo Morales estaban unos 3.000 personas. Dijo Yáñez, que es la persona que se hizo cargo de esta transición, aparentemente hasta el próximo 22 de enero, en que se convocaría elecciones, que estaban provocando desmanes. ¿Es así? ¿En Santa Cruz de la Sierra ocurre exactamente igual? Sí, evidentemente la figura es esta. Producto a los enfrentamientos, grupos afines del partido de gobierno salieron con dinamitas, algunos con armas, obviamente algunos malvivientes o delincuentes que estaban dentro de esas personas saqueando en todo Bolivia, ¿no? En los principales supermercados, tiendas, casas particulares que no tenían nada que ver de repente con política. Entonces de esa manera salió el ejército. No es que el ejército salió en contra de Evo Morales con un armamento, qué sé yo, pero es producto de la situación que no podía manejar ya la policía. Hubo saqueos bastante anoche, quemaron módulos policiales donde la policía administra la cuestión de seguridad interna, entonces fueron rebasados. De esa manera pidieron ayuda a los militares. Entonces en este momento, ayer en la noche ya salieron los militares y aparentemente hay calma. Independientemente de esa calma, ¿se conoce cuántos heridos hay y si hay muertos? Anoche hubo 8 heridos, muertos hasta el momento. En todo este tiempo me parece que son unas 6 u 8 muertos, no estoy muy seguro, pero te puedo asegurar que son más de 4 muertos. Sí. Yo he leído en algún medio de la República Argentina, quiero que me digas si te parece que es así, que en el fondo también hay un problema religioso en este enfrentamiento que se está produciendo en Bolivia. ¿Hay un problema religioso en el fondo? Problema religioso, no diría un problema religioso, sería un problema de identidad. Por ejemplo, el tema de los símbolos nacionales. La huipala ha sido, desde mi punto de vista, mal utilizado por el partido de gobierno, siendo que la gente más humilde, la gente del campo, es el símbolo ancestral, la huipala, ¿no? Para los pueblos del antiguo, antes de la República, mejor dicho, ¿no? Ese será un símbolo. Ahora los del lado oriente rechazan ese símbolo, pero no lo entendían. Ahora volvieron a tomar en cuenta nuevamente, a pesar de que está en la Constitución como símbolo nacional, la huipala. Algunos policías retiraron, tenían como membretes ellos ese símbolo y algunos lo cortaron, lo retiraron. Y producto también de esa molestia
hubo violencia ayer en La Paz. ¿Cuáles son los grupos que intentarían sostener las políticas de Evo Morales y cuáles son los grupos que las condenan? Mira, en este momento la mayoría de los partidarios en función de senadores, diputados, autoridades, gobernadores, alcaldes de los municipios han tomado carta de renuncia, ¿ya? Entonces la mayoría han renunciado. Con esto lo que significa ya en el Chapare, donde es el bastión del MAS, todavía hay gente aferrada a las ideas de Evo Morales. No, yo me refería si, por ejemplo, en una cuestión étnica, si se quiere, el grupo indigenista apoyaba a Evo Morales y ahora le había quitado el apoyo. En cierta parte sí. Hay mucha gente que podemos decir que se dio cuenta que estaban mal utilizados los pueblos indígenas, porque en realidad en estas marchas que hubo gente mayor, gente que no tiene idea de lo que está pasando, entonces les llevaron los grupos afines al gobierno con una mentira diciendo que defiendan su voto, o alguna sanción por alguna parte de sus terrenos que les iban a quitar. Toda esa situación se vivió, estimado Beto. Bueno, para ir terminando, digo, ¿a vos te parece, vos creés, estás convencido que solamente fue esta cuestión del acto eleccionario interrumpido y el posible fraude, o había un cansancio en la población por 4 periodos de gobierno de Evo Morales? Sí, más que todo el fraude, el cansancio de las cosas, obviamente corrupción, uso indebido de los bienes del Estado. Toda esa situación llegó al cansancio de la mayoría de los bolivianos, ¿no? Bueno, no sé si Ezequiel tiene alguna pregunta para hacerte. La verdad que te agradecemos muchísimo. A ver, ¿vos estás ahora viviendo en el centro de Santa Cruz de la Sierra o en una zona residencial más alejada del centro? No, casi al centro no. Estoy como a 2 kilómetros o 3. Bueno, ¿y qué se ve? El centro está más tranquilo la ciudad. Bueno, ¿y qué se ve en la calle? ¿Qué se ve en la calle en este momento? ¿Mucha presencia militar y policial? No. Anoche estuvieron patrullando vía aérea helicópteros, ¿no? Pero en la mañana no, casi no. Es la gente que está bloqueando, siguen en los puntos de bloqueo. Bueno, Juan Carlos, la verdad que tu testimonio, por lo menos es una mirada sobre la situación que está ocurriendo en Bolivia. Te agradecemos muchísimo. Y esperamos que esto se supere rápidamente y que Bolivia vuelva a los canales institucionales que aún de alguna manera podríamos decir que más allá de la intimación de los militares para que Evo deje el poder, lo cual sí es un impacto fuerte en la sociedad boliviana, se estaría llamando elecciones el próximo 22 de enero. ¿Qué crees que podría pasar en esas elecciones y quién podría resultar victorioso? Sí, evidentemente es así esta situación. Por ahora no hay candidatos los que se van a postular, ¿no? Por ahora no se maneja quién va a postular. Sin embargo, si va Camacho, tendría la figura para ser el presidente, pero sin embargo ahora no hablan de candidaturas aún. ¿Vos considerarías que el presidente que resultare electo, si es que hay elecciones el 22 de enero, podría ser tutelado en algún punto por las Fuerzas Armadas? A ver, no logro entenderte la última parte, por favor. No, digo, si el presidente que resultare de las elecciones del 22 de enero podría tener un tutelaje
podría ser manejado, para decirlo más fácilmente, por las Fuerzas Armadas. Sí. No, creo que no va a ser de esa manera. Sin embargo, ellos han manifestado que primero está el país siempre el país. Ahora tendría que postularse algún militar, pero lo dudo de esa situación. No se maneja esa información o esos comentarios, por lo menos. La última pregunta que te hago. Este señor Mesa, que era candidato, Bolivia tuvo un presidente de apellido Mesa. ¿Es familiar, es él o es un hijo de él? Que era un militar. No, distinta, es otro de apellido Mesa, es otro. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer y un gusto poder establecer esta comunicación con vos. Muchísimas gracias por la importancia y gracias. Un saludo hasta nueva oportunidad. Bueno, que solucionen y que se pacifique el país. Gracias, muchas gracias. No, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Así dialogábamos con Juan Carlos Jaén López. Él es de la zona de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Es una de las zonas más ricas de Bolivia, que bueno, nos brindó su testimonio como odontólogo es una mirada, también como es una habitante mirada de este país. Es una mirada.